los comentábamos, Transparencia Internacional dio a conocer un nuevo informe anual de percepción de corrupción, un indicador que ordena a 180 países y territorios con base a la visión de empresarios y especialistas sobre el sector público. Nos preguntamos cómo les fue a nuestros países, mejoramos, empeoramos y sobre todo con el COVID-19 que ha sido muy importante en este informe. Vamos a hablar con la señora Delia Ferreira Rubio, es la directora de Transparencia Internacional. Señora Ferreira, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Y cómo le fue a América en términos generales? Muchas gracias, Jennifer. Bueno, a nivel global diríamos que el promedio de los países latinoamericanos es exactamente el promedio global. El promedio global de los 180 países y territorios es 43 puntos sobre 100 posibles y ese es también el promedio en nuestra región. Hay países que han subido su performance y otros que han empeorado con relación a la corrupción. ¿Quiénes han empeorado? ¿Qué países? Bueno, podríamos hacer una lista larga. Por ejemplo, Panamá bajó 1 punto, Argentina bajó 3 puntos, Guatemala bajó 1 punto, Honduras bajó 2, Venezuela perdió 1 punto también. Venezuela es el país peor ubicado y está entre los 10 países más corruptos del mundo. Wow. Y vi que Ecuador subió puntos. ¿Por qué? Bueno, todo depende de cómo las 13 fuentes que se consideran para hacer este índice han rankeado la situación de corrupción en el sector público de un determinado país. Así que eso depende de cada uno de los países y de su performance. La línea general en el mundo es que 2/3 de los países en el mundo están por debajo de los 50 puntos, es decir, por debajo del medio posible en esta escala, lo que significa que hay más de 5 billones de personas que viven en el mundo en contextos de corrupción, lo que plantea un serio problema. En Latinoamérica solo hay 3 países que están por encima de esa cifra, que son Uruguay y Chile y Costa Rica. Bueno, pues para resaltar estos 3 países en América Latina. Ahora vi que ustedes pusieron mucho énfasis en el tema de la pandemia, por supuesto algo que está azotando al mundo entero, pero ustedes lo relacionan directamente con el tema de corrupción que encontraron. Exactamente, porque las emergencias en general aumentan los riesgos de corrupción. Los capítulos de Transparencia Internacional Latinoamérica informaron sobre este riesgo para que los gobiernos pusieran atención. Sin embargo, de marzo hasta la actualidad hemos recibido numerosos reportes y se han dado a conocer en la prensa numerosos casos de corrupción, especialmente vinculados con lo que nosotros llamamos los contratos COVID, es decir, la adquisición de máscaras, ventiladores, hospitales prefabricados, distintos elementos para el sector salud, y en este momento un gran riesgo afecta la compra de vacunas. En ese punto le quería preguntar, porque ustedes hablan en una de las recomendaciones, se incluyen el tema de la transparencia, por ejemplo, a la hora de contratar o de comprar. Y ahora estamos viendo, señora Ferreira, el tema de los gobiernos con las farmacéuticas y de la confidencialidad del acuerdo de las compras de las vacunas. ¿Ustedes cómo ven esto? Lo vemos con mucha preocupación y lo marcamos antes. Creemos que tiene que transparentarse qué es lo que han firmado cada uno de los países con cada uno de los laboratorios, gobiernos o intermediarios que se han comprometido a las vacunas. De esa forma, solo con transparencia podremos saber cómo se han usado los recursos públicos, qué se ha comprado, si ha habido conflictos de interés o no en la asignación de los contratos. Y para terminar, y a propósito de este tema de la transparencia, estamos hablando aquí de farmacéuticas, que es un sector privado. En el informe ustedes hacen una evaluación del sector público con base en entrevistas a expertos, pero también a empresarios. ¿Qué pasa con esos empresarios y con esas empresas en donde también hemos visto, señora Ferreira, pues que hay temas de corrupción como lo vimos con Odebrecht, por ejemplo? Sin duda, hay muchos otros factores que incluyen la corrupción que no están medidos en este índice, pero sí son contemplados en otras herramientas de medición que Transparencia Internacional prepara, como el índice de exportación de corrupción, o sea, las coimas a funcionarios en el extranjero, donde entrarían casos de gran corrupción como Odebrecht, por ejemplo.
Sin duda, la corrupción no solamente está en el sector público, incluso también en nuestra vida cotidiana la podríamos evaluar. Gracias, señora Ferreira. Quedamos entonces más o menos estancados como estábamos en niveles de corrupción. Feliz día para usted. Gracias por la entrevista.